Del 28 de abril al 1 de mayo, en las compras que realices en Milar, nos comemos el 18% con patatas. Sí, sí, te descontamos el IVA. Pásate por Milar. A nosotros no nos gusta ver las cosas como algo que sea solo blanco o negro. Siempre cuando hay un mandato tan largo, 4 años, hay partes positivas y partes no tanto. En nuestro caso, desgraciadamente para Salamanca, ha habido muchísimas más sombras que luces durante este periodo. Por apuntar cosas positivas, con certeza lo más importante es la gran inversión que ha hecho el Gobierno de España durante fundamentalmente los años 2009 y 2010, que hubo 40 millones de euros de inversión que ha permitido hacer cosas que eran impensables en los últimos años. Fundamentalmente, inversiones en barrios, en instalaciones deportivas. Eso nos parece que es muy destacado. También, probablemente, acuerdos institucionales que hemos llegado en los últimos tiempos, empezando por el nombramiento de Vicente del Bosque o más recientemente las medallas de oro de la ciudad para el año 2011 o el nombramiento de Antonio Colinas. Y desgraciadamente las sombras han sido muchísimas más, que van desde la primera gran mentira, la estafa de las elecciones del año 2007, cuando se prometió, como ahora, qué curioso, que no se iba a subir los impuestos y fue lo primero que se hizo, por un periodo salpicado de escándalos, caprichos, despilfarro y acabar con un ayuntamiento como el que tenemos en estos momentos, que está al borde de la bancarrota. Nosotros planteamos que queríamos hacer dos cosas: controlar a quien gobierna y plantear propuestas. Es objetivo que hemos hecho las dos. Permítaseme algún ejemplo para verlo. En controlar a quien gobierna, por cierto, primera decisión de esa forma difícil de entender la política del PP, excluir a los concejales socialistas de órganos tan importantes como la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura, la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes, como el Organismo Autónomo de Gestión y Recaudación, como el Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo, en definitiva, lugares donde se gestiona parte importante de la ciudad. Los tribunales, con una reclamación nuestra, nos dieron la razón, pero también una denuncia nuestra en el año 2007 puso sobre la mesa cosas tan escandalosas como la existencia de casi 20 millones de euros de transferencias de aprovechamiento urbanístico sin cobrar, porque habían prescrito por parte de unos pocos constructores en la ciudad. Y junto a eso, váyase todavía hoy a las casas de la muralla o recórranse alguna de las grandes promesas que nunca se hicieron. Y nuestro grupo, desgraciadamente con poco éxito, en muchas ocasiones hemos estado planteando alternativas en prácticamente todo lo que hay por parte del Partido Popular, desde temas de seguridad hasta temas de aparcamientos, que son muy importantes para los ciudadanos, pero permítasenos algunos que pueden ser importantes. La reforma de la estación de autobuses, que es un escándalo, como está la primera imagen que tiene mucha gente cuando llega en Salamanca, o posicionamientos en el ámbito de la participación, como puede ser el aumento de la participación de los padres en el Consejo Escolar Municipal, que no existe. En definitiva, un modelo diferente de ciudad que ha encontrado siempre el voto contrario del Partido Popular. Desgraciadamente, lo que son casi una excepción son las que se tuvieron en cuenta. Durante estos años nosotros hemos trasladado lo que es nuestro programa electoral a las instituciones. Firmamos numerosos compromisos con los vecinos de los barrios en la campaña electoral del 2007 que le hemos ido estableciendo. Por ejemplo, nosotros nos alegramos del Plan E, pero creemos que se pueden haber hecho más y mejores cosas. Algunas de las que se gastaron eran difícilmente entendibles. Por ejemplo, hacer el túnel de lavado de los contenedores de la basura. En ese planteamiento nosotros trasladamos propuestas en urbanizaciones, pero luego como modelo de ciudad. Por un lado, se perdió mucho tiempo en la aprobación del Plan Especial de Protección del Río Tormes. Nosotros lo defendíamos, tal y como estaba en el Plan General, que fuese en los primeros 6 meses, y eso lleva a la tropelía de querer instalar los camiones de la basura, sus depósitos de combustible y sus talleres en la orilla del río. Eso se hubiese evitado. Lamentamos que no tengamos todavía aprobado un plan especial del casco histórico. Lamentamos que en su momento no se nos hubiese hecho caso a no cobrar la subida del IBI del año 2008, porque estamos seguros que más pronto que tarde los tribunales van a declarar ilegal ese cobro y habrá que devolver el dinero y ahora será más complicado para el ayuntamiento. En definitiva, las propuestas que hemos ido haciendo han encontrado prácticamente siempre la oposición del Partido Popular, no porque no fuesen positivas, casi todas, por cierto, eran con coste cero, sino porque venían de un grupo que no ganó las elecciones. Y nosotros estamos seguros que los ciudadanos hubiesen agradecido lo contrario, hubiesen agradecido que hubiésemos llegado a más acuerdos, porque en una época fundamentalmente como esta, complicada, prefieren que lleguemos a consensos a que estemos siempre a la bronca. Es muy complicado, sobre todo alguien que ha ganado durante 4 veces consecutivas las elecciones por mayoría absoluta. Probablemente, si uno analiza lo que ha ido ocurriendo durante todo este periodo,
uno se dará cuenta de que el señor Lanzarote fue capaz de trasladar mensajes a los ciudadanos que movilizaron más que lo que hicimos nosotros, y que el paso del tiempo ha ido dejando esos mensajes en la nada. También hay que reconocerle que fue una persona que ha sabido aprovechar bien las ocasiones. Tras un primer mandato en el que no se hizo mucho, afortunadamente para Salamanca, y nos alegramos de ello, en el año 1998 nos concedieron la Capitalidad Europea de la Cultura, que por cierto se celebró en el año 2002, también un año antes de las elecciones, y cuando estaba contra las cuerdas, cuando había dimitido una persona tan honesta como Paco Morales por el escándalo del Gran Hotel, cuando se había pillado con las manos en la masa a su jefe de gabinete enviando anónimos contra el director de la Casa de Lis, se sacó de la chistera el archivo, utilizó todos los medios municipales para hacer con esto una gestión contra el gobierno de España, y el paso del tiempo, por ejemplo, ha dejado que aquello fue una gran mentira y volvió a darle fuerza suficiente para volver a ganar. Por tanto, alguien que ha ganado 4 veces lo que tiene es el reconocimiento democrático, pero desde nuestro punto de vista, su gestión ha estado mucho más basada en los caprichos personales y en la prepotencia que en los intereses de los salmantinos. Desde luego no hubiese utilizado el dinero público para cuestiones que no fuesen de beneficio ciudadano. A mí no se me hubiese ocurrido, por ejemplo, destinar 6 millones de euros al capricho de derribar las casas de la muralla. Ni se me hubiese ocurrido mirar para otro lado cuando se trataba de deudas de aprovechamiento urbanístico por 20 millones que han prescrito por unos pocos constructores. Hubiese considerado que el dinero público es sagrado, porque el dinero público es de todos y la mejor forma de hacer las cosas es utilizarlo adecuadamente. Para ello, lo que sí hubiese hecho es escuchar mucho más de lo que ha hecho el señor Lanzarote a la hora de destinar los recursos de los salmantinos, necesariamente. Cuando uno analiza lo que se pagan de impuestos ahora y lo que se pagaba entonces, cuando ve también las inversiones que ha habido, muchas de ellas por parte del Gobierno de España, en este mandato con el Plan E y en otros a través de fondos europeos, todo eso ha significado mejorías, pero fundamentalmente en el ámbito del granito, del ladrillo. Hay mejores urbanizaciones. No hay prácticamente ninguna zona con barro, aunque en el 95 yo no la sabía, porque las gestiones socialistas lo habían planteado, pero no ha progresado en lo más importante, que es en las personas. Desgraciadamente Salamanca tiene menos habitantes ahora que tenía cuando el señor Lanzarote llegó al ayuntamiento, porque no ha sido capaz de generar las condiciones necesarias para que la economía de nuestra ciudad haya permitido a los jóvenes que así lo quisieran quedarse a trabajar aquí. El gran fracaso del Partido Popular en estos años es la migración de los jóvenes, la migración de nuestros hermanos, de nuestros hijos o de nuestros nietos. Salamanca tiene que ser capaz de aprovechar 2 cuestiones muy importantes. La primera es su historia, sus monumentos, su atractivo para el turismo. Tenemos que ser capaces de vendernos mejor, porque Salamanca se vende bien, pero no se vende sola. Además, en estos últimos años, gracias a una gestión del gobierno socialista, tenemos autovías en todas las carreteras nacionales. Por lo tanto, es posible llegar de manera segura a Salamanca en no mucho tiempo. Primera cuestión, potenciar mejor los atractivos para desarrollar más sector turismo, sector servicios. Y luego no quedarnos solo con eso. Junto a ello necesitamos una cosa más. Necesitamos poder tener tejido industrial vinculado al conocimiento, vinculado a la universidad. Hay algunos campos que son fundamentales. Por ejemplo, la biotecnología, que en Salamanca es puntera en investigación. Tenemos que conseguir compatibilizar esa parte de investigación con la producción para ser capaces en el futuro de que nuestros jóvenes no emigren. En estos casos no es algo que sea muy costoso. Crear las condiciones para que las empresas vengan a Salamanca es desarrollar suelo industrial, que al final lo que uno traslada es intentar que los investigadores sean nuestros mejores embajadores para el futuro. Y en el caso del turismo, el nivel de recursos no es muy elevado. Basta ver lo que hemos destinado mal gastado en los últimos años a otras cosas como para comprobar que eso, si se hubiese hecho, hoy podríamos estar mejor. En cualquier caso, Salamanca ya está bien posicionada. Lo que hace falta es conseguir aumentar y que cada fin de semana Salamanca sea, para buena parte de los españoles, un destino que siempre se piensen para venir. Pues habría que hacer 2 cosas. La primera, austeridad desde el primer día, porque ser austeros cuando no hay nada tiene poco sentido. Lo que hace falta es gastar bien desde el momento en el cual uno está en el ayuntamiento, cuando hay épocas de vacas gordas y cuando las hay de vacas flacas. Y la segunda, que es muy importante, es reequilibrar los impuestos para hacerlos más justos. Salamanca, desgraciadamente, tiene en estos momentos uno de los impuestos y tasas más altos de España y servicios de grado medio. La realidad es que si uno compara lo que se paga ahora y lo que se pagaba en el 95, se da cuenta de que mucho lo que dice el Partido Popular no es ningún mérito suyo, exclusivamente ha salido de los bolsillos de los salmantinos.
Bueno, lo primero, el Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca, que fue un buen plan en el año 84, se retrasó muchísimo su aprobación hasta el año 2007 y además lo primero que se ha hecho es volverlo a cambiar. Desde luego, hay una cuestión fundamental. El desarrollo de Salamanca tenía que haber generado antes más suelo industrial, que es importante, y debe hacerse pensando en las personas. La planificación urbanística es aquella que consigue al final hacer ciudades para vivir. Y Salamanca, desde el 84 hasta la actualidad, se ha ido consiguiendo por una nueva filosofía, que son barrios en los cuales hay zonas muy amplias. Lo que nosotros hubiésemos planteado es fundamentalmente una política de vivienda que hubiese evitado que nos hayamos convertido en esa paradoja, una ciudad con las rentas más bajas de España y con la vivienda más cara. Y ahí no haber que esperado ahora, en épocas complicadas, a hacer viviendas de protección oficial, sino haberlas planteado mucho antes y haber conseguido un mallado en el cual haya viviendas de todo tipo. En definitiva, que no tengamos una sectorialización de la ciudad donde hay una parte exclusivamente para las partes más pudientes de la ciudad y otra para quienes tengan menos recursos. Eso se consiguió en las épocas socialistas. Muy cerca de donde estamos hay viviendas sociales en el Patio Chico o en el barrio de San Vicente. Ese ejemplo de integración es el mejor ejemplo que los socialistas podemos tener, porque es el ejemplo de lo que ya hicimos. Todo está vinculado a la exigencia o no a la Junta de Castilla y León de que se cumpliese lo que son las competencias. La ley correspondiente, que es una ley de servicios sociales ahora modificada del año 88, exigía, por ejemplo, que el 90% de la ayuda a domicilio fuese sufragado por la Junta de Castilla y León. La sumisión absoluta del PP de Salamanca, que siempre ha tenido al jefe, llamase Aznar, Lucas, Posada o Herrera, el que fuese en cada momento, ha tenido una consecuencia en estos últimos años, y es que hay unas listas de espera que tendrían que haberse aminorado si hubiese habido más recursos. Y al final, las políticas sociales se marcan también si somos capaces de evitar la exclusión. La mejor política social es la que consigue empleo, y en Salamanca las políticas del PP no han conseguido empleo, todo lo contrario, han generado parados, que es lo que hemos estado exportando a otras comunidades autónomas. Se ha ido mejorando. Yo decía antes que las cosas ya no se hacen solas y quedan cosas por hacer. La Sociedad de Turismo ha hecho cosas razonables, lo que necesita son más recursos, probablemente aprovechar mejor de cara a la difusión de la imagen de la ciudad las mejores comunicaciones que tenemos ahora. En el año 2002 tuvimos la ventaja de poder mejorar en las infraestructuras hoteleras, tenemos que ser capaces de aprovecharlo mejor. Hay muchos fines de semana que están prácticamente llenos. Un sector como el servicios, el sector turístico, vive de eso. Si somos capaces que fuese durante todo el año, estaríamos fijando más empleo, que eso es muy importante. Salamanca es un lujo para vivir aquí, es una maravilla para quien nos visita. Tenemos además que ser capaces de que no haya nadie que nos desconozca y que por eso no nos visite. Por tanto, lo que se ha hecho va por el buen camino, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Yo me llevo bien con casi todos, pero tengo una relación más cercana con algunos con otros. Si tengo que elegir a alguien de los que están ahora, en este momento, probablemente con Jorge Recio.